Quedan 3 semanas para las elecciones generales, pero para 2 millones de españoles residentes en el exterior, la odisea de votar empezó hace ya mucho tiempo. Los trámites burocráticos, introducidos en 2011, han hecho caer la participación desde el 32% a tan solo el 6%. Los partidos habían llegado a un acuerdo para modificar el sistema, pero el adelanto electoral lo dejó sin efecto. Un equipo de Informe Semanal ha comprobado cómo votar en el extranjero puede llegar a ser misión imposible. Hay personas que viviendo en París no han podido votar por tema laboral, por tema de horario. Esto es un problema enorme para gran parte de la inmigración que tienen los consulados pues a cientos de kilómetros de distancia. Las otras veces era imposible. Yo vivía en Córcega, donde no había consulado. Tenía que desplazarme a Marsella, lo que supone coger un barco, 12 horas. Hay que estar muy detrás y llamar, como ha hecho Jorge, llamar 4, 5, 6 veces para tener claro todos los documentos. Luego venir aquí, que no te falte ninguno. La propia página del Ministerio de España me ha resultado difícil ver qué había que hacer directamente. Este año, bueno, que estoy en París, sí tienes aquí cerca el consulado, etcétera, así que he decidido votar, pero no te lo pone fácil. Que es un trámite de 2 meses, o según, pero que te ocupa mucho tiempo y luego ni siquiera sabes si va a llegar. Yo he tenido que coger 3 metros para llegar aquí. Han sido unos 45 minutos, o sea que un trayecto considerable. Y después he podido decidir de llegar un poquito más tarde al trabajo, así que prolongaré un poquito más mi jornada y he podido adaptarme a los horarios que estaban disponibles para rogar el voto. La odisea de Marta para poder votar en las próximas citas electorales es solo un ejemplo de las dificultades para ejercer este derecho cuando vives en el extranjero. Esta mañana Marta ha cruzado París de punta a punta con los documentos necesarios bajo el brazo. Hola, buenas. Quería solicitar el voto para las elecciones generales. ¿Está inscrita aquí ya en el consulado como no residente? Sí, estoy inscrita como residente no permanente. ¿Me deja el DNI, por favor? Sí, claro que sí. Marta es médico pediatra. Se trasladó a París hace un año para doctorarse y esquivar la precariedad laboral. El salario que percibe en Francia como estudiante de doctorado es más alto que en España. Es de Jaén y para votar en las últimas elecciones andaluzas tuvo que hacer los mismos trámites que ahora. El primero, la inscripción en el consulado, para lo que siempre hay que acudir personalmente. Hay 2 opciones, inscribirse como residente permanente o como no residente, es decir, como temporal. Es importante porque los plazos y el procedimiento difieren según el caso. He venido y resulta que como soy residente, pues el plazo había pasado. Así que me he tenido que escribir como no residente para poder pedir el voto por correo. Pero tendré que volver después de las elecciones a inscribirme como residente otra vez. Yo me escribí como residente. Lo siguiente es el envío por correo de las papeletas desde la oficina del censo en España a sus domicilios en el extranjero. Los plazos son muy ajustados y el servicio postal no funciona igual en Europa que en África o en Latinoamérica, por ejemplo. El miedo que hay es lo que hemos estado leyendo muchas veces, de que muchas veces no llega a tiempo la carta y que a veces se recibe un mes después de las propias elecciones. Así que eso no sé cómo funcionará, igual funciona bien, pero lo mismo no. Y aparte del esfuerzo económico que hay que hacer pues por el transporte y por lo que supone el papeleo y demás, pues el hecho de tener pues cosas que hacer en mi universidad y pues haber tenido que perder un día entero en venir, pero bueno, que se hace totalmente con ganas. Por último, los españoles inscritos como residentes tienen más fácil el hecho de votar, porque pueden depositar su voto en las urnas que se instalan en los consulados. Los temporales tienen que enviar su voto por correo certificado a la mesa electoral que les corresponde en España.
Y en teoría ellos después te tienen que reembolsar el dinero que tú has pagado para el envío de ese voto. Y como ya he dicho, no una cantidad significativa, pero por ejemplo eso no lo recibí. Entonces siempre me queda la duda de si todo el proceso se ha llevado a cabo de forma completa o no. Si su voto contó en las pasadas elecciones andaluzas es una incógnita, como lo es para el resto de españoles residentes en el extranjero. El proceso es engorroso y poder votar depende de muchas variables, como que el país de residencia tenga buenas infraestructuras, postales o de desplazamiento, disponer de tiempo o vivir más o menos cerca de alguna de las 181 oficinas consulares que hay repartidas por el mundo. Yo, por ejemplo, en mi caso, no es el primer año que vivo en Francia, estuve un año en Lille de Erasmus y lo tuve mucho más complicado por el hecho de que justo en Lille no podía pedir el voto. Entonces, ese año desistí y no voté. Si lo que hace falta es tu DNI, tu identificación, no es tan difícil acceder y poner esa documentación en Internet. Entiendo que hay que tener alguna protección de datos, pero bueno, seguro que se puede crear a esta altura un sistema para que se pueda hacer mucho más rápido y mucho más fácil. Un procedimiento rápido y fácil. Esa es la cuestión para los casi 2.100.000 españoles con derecho a voto repartidos por el planeta, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. La última reforma para votar en el exterior se aprobó en 2011 tras varios escándalos relacionados con el clientelismo de los partidos y el voto de personas fallecidas. María, una bioquímica e investigadora residente en París, es portavoz del colectivo Marea Granate, en alusión al color de los pasaportes españoles. Nos explica que desde la reforma de 2011 las inscripciones consulares se tienen que hacer en persona para evitar los fraudes electorales del pasado, pero como contrapartida la participación ha caído en picado. El informe que hizo la Junta Electoral Central advirtió también de que esto haría caer la participación, establecer este protocolo y de que provocaría la protesta social. Desde los años 90 del siglo pasado hasta 2011, la participación se mantuvo estable, en torno al 30%. Todo cambió ese año con la entrada en vigor del sistema actual. Desde entonces, la abstención se sitúa en el 95%. Nuestra propuesta era un sistema mixto que fuera voto en persona en el consulado, que fuera voto por correo y que fuera la delegación de poder, que es un sistema que utilizan muchos países, como por ejemplo Francia, que lo utiliza bastante y funciona muy bien, donde tú puedes delegar que una persona esté inscrita en tu mesa electoral y vaya a votar por ti el día de las elecciones. En esta búsqueda de soluciones, la Junta Electoral Central propuso en 2016 sustituir el voto rogado por el voto a través de una plataforma digital accesible desde ordenadores y móviles. En Europa, solo Estonia y Suiza usan el voto por Internet, un sistema con partidarios y detractores a partes iguales, que plantea dudas de seguridad al estar expuesto al ataque desde cualquier parte del mundo. Tenemos que avanzar con la tecnología y con las medidas de seguridad para que el riesgo se minimice, y como está ocurriendo en cualquier industria, ¿no? Y claro, obviamente siempre vas a tener a un partido y a unos políticos y a unas empresas que son las adjudicatarias de estos sistemas de voto que les interesa y a otros que no les interesa. Y en seguridad lo que ocurre es que a los que no les interesa van a generar dudas razonables sobre el sistema de voto, ¿no? La inmigración en España es un fenómeno histórico que se expandió en la década de los 60 del siglo XX. Cientos de miles de españoles hicieron las maletas y pusieron rumbo a Europa en busca de prosperidad. Se fueron para una estancia corta, pero salvo una minoría, el resto no volvió. La inmigración se ve con un cierto paternalismo, con una cierta condescendencia, estos pobres emigrantes, fíjate tú, tantos años fuera y tal, pero nunca se les ve realmente como españoles a parte entera, como ciudadanos a parte entera, que quieren participar también en lo que es la construcción de un proyecto social, de un proyecto nacional, como cualquier
otro ciudadano, ya viva en Cáceres o en Santa Coloma o en Vigo o en Gandía o donde sea, ¿no? Fui al consulado a rogar el voto y aparentemente los trámites... En consonancia con esta reflexión, la reciente ola migratoria del siglo XXI, impulsada por la ausencia de oportunidades en España, cree que el procedimiento de voto no ayuda a mantener sus raíces ni a ejercer su derecho en igualdad de condiciones. Claro, ¿hasta cuándo tenemos derecho a solicitar el voto? Si hay cualquier problema, ¿cuándo podemos solucionar esos problemas? Sí, es verdad que no lo pone nada fácil. Yo me siento un poco casi excluida desde que está así, porque siento como que me separan del resto de la gente que tiene derecho al voto. Mires donde mires, cada rincón de París es una tarjeta postal en la que viven varios miles de españoles. La crisis económica ha multiplicado el número de residentes en el extranjero y constituyen el equivalente a la tercera provincia española. El sistema ha convertido el ejercicio del voto en una misión imposible que los emigrados consideran más que un derecho, un instrumento contra el olvido histórico de los poderes públicos. Je vais seule, car personne